Compartirlo de una vez. Listo. Sí, ya estamos ahí. Pues bueno, voy a empezar dando la bienvenida a todos los que nos ven en vivo. Siempre hay personas que nos siguen y yo creo que en esta ocasión varios me escribieron, ahí voy a estar. Hoy tenemos como invitado a Rafael Martínez, nuestro invitado hombre del mes. Quiero nada más platicarles que siempre les digo que honramos. Aquí no nada más somos puras mujeres, recuerden que el universo es masculino y femenino. Y dentro de nosotros tenemos masculino y femenino, pero también en género. Somos masculino y femenino y Rafael nos representa este mes como este género masculino. Rafael Martínez, bienvenido. Muchas gracias, Zuleika. Un gusto estar aquí en Yo Mujer Latina. Es, como te estaba comentando hace unos momentos, ¿no? Un gusto poder compartir este espacio del holístico con la energía también masculina y poder abrir también esa visión para que más personas se den cuenta que más allá, ¿no?, del género es un trabajo integral del ser humano. Así es. Pues bienvenido, Rafael. Platícanos un poco de ti, cómo es este camino de la vida te lleva a crear Luz Medicinal. Pues mira, ha sido un trabajo personal de bastantes años, ¿no? Ahora sí que sin saberlo, tú bien sabrás, ¿no?, que cuando eres guiado por esta intuición, pues ahora sí que simplemente te dejas llevar, ¿no? Y desde muy pequeño realmente es cuando toda esta conexión con la magia, ¿no? Desde la parte quizá de fantasía en la que uno ve las películas, por ejemplo, a mí me impactó mucho La espada en la piedra, ¿no? El mago Merlín. Sí. Entonces, desde ahí esa parte de la magia, esa parte del conocimiento, esa parte de poder hacer algo diferente, ¿no? Desde una visión, digamos, pues sí, mágica, ¿no? Que al niño, al final de cuentas, a mi niño en ese momento era pues lo que era fantástico, ¿no? Ver a Mickey Mouse también con su sombrero de mago y moviendo el agua y haciendo, era como algo que internamente me resonaba mucho en el sí se puede hacer, ¿no? O sea, eso existe, esa conexión, esa magia de ver eh, que las cosas suceden pues más allá de la lógica, ¿no? De alguna manera pues, es una visión o una primera visión más orientada a la fantasía, pero yo sabía que internamente había algo de esa cuestión de magia que era real. Entonces, digamos que siempre esa semillita estuvo por ahí y conforme iba creciendo, pues aquí en casa había también como muchos libros que de repente hablaban sobre el poder de la mente, el secreto de las pirámides, cuestiones que tenían que ver como con lo misterioso, lo oculto, lo mágico, el mundo que está más allá de lo que normalmente pues, nos cuentan en la escuela, ¿no? Y pues siempre me llamó la atención. Entonces yo lo que hacía era empezar a leerlos, ¿no? Pues no entendía muchas cosas. Este, y bueno, pues realmente ese primer acercamiento, esa curiosidad también me hizo descubrir poco a poco que era pues muy autodidacta. O sea, realmente me gustaba mucho investigar y explorar. O sea, no me gustaba nada más quedarme con lo que leía en algún lugar. Y bueno, ahora estamos en una época en la que la información es tan fácil como meternos al celular, a la computadora, poner ahí lo que queremos saber y aparece, ¿no? Pero antes, ahora sí que es casi, casi como si yo hablara de una vida pasada, ¿no? Porque es tan diferente todo ahora que el hecho de empezar como a obtener esas pequeñas pistas que te van dando tu propio ser, ¿no? Esos libros a los que te va acercando, que te llaman la atención, pues bueno, conforme iba creciendo, ¿no? Muchos de esos libros pues los encontraba en librerías, ¿no? En Sanborns, por ejemplo. Entonces, pues yo era niño y todavía no tenía como pues el dinero para comprar eso, ¿no? Y cuando pedí un libro, pues era como, pues muy de vez en cuando, porque de repente, pues la economía no alcanzaba para obtener pues lo que yo quería, ¿no? Pero
pues yo aprovechaba y eran como mis bibliotecas, ¿no? En donde yo iba a revisar los libros, a ver qué decían, y empezaba también como a pensar muchas cosas, a sentir, y esa intuición pues fue creciendo con el tiempo, ¿no? Y sobre todo aprendí a hacerle caso a lo que yo sentía. Y eso me hizo dar cuenta que era como parte de mí. Y también a descubrir que mucha gente pues no lo tenía, o al menos no era visible para mí, ¿no? O sea, y era una parte en la que eh, como que yo lo mantenía muy guardado, muy como para mí. O sea, realmente no era algo que yo compartiera esta cuestión intuitiva, esta cuestionamiento de lo que era el alma, de dónde veníamos, hacia dónde íbamos, por qué estábamos aquí. O sea, realmente yo tenía ahí como unos 12, 13 años, ¿no? Por ahí de la adolescencia. Y realmente ahí es cuando, pues también, o sea, es una etapa de una crisis existencial en donde pues no sabes qué hacer, cómo hacerlo. De por sí te sientes diferente porque tu cuerpo va cambiando, tu voz, tus gustos, tus intereses, todo va modificándose. Y sobre todo estos niveles en donde sabes internamente que hay algo muy profundo, ¿no? Ujú. Que te hace ver la vida de una forma distinta y que no es tan fácil como que llegues con alguien y que le preguntes, oye, ¿para ti qué es el alma y qué significa? Y tú te has cuestionado, pues, ¿por qué estás aquí o por qué haces lo que haces, no? ¿Por qué tienes que hacer lo que te dicen que hagas? O sea, todo ese mundo, Sí. pues, era algo como muy celosamente guardado, ¿no? Y con muy pocas personas llegaba a tocar los temas. Entonces, pues bueno, mucho de ese mundo se quedó en los libros, ¿no? Mis libros fueron grandes maestros para mí en esa temporada de mi vida. Y en ese entonces, el radio pues también jugaba un papel importante pues, en la vida cotidiana, ¿no? Ujú. Más que la televisión incluso. Y en la época de los, ¿qué sería? Pues sí, como 90, empieza un poco este boom de la conciencia, ¿no? O sea, empieza como que a surgir ciertas cosas. Uno de los primeros temas que más me llamaban la atención eran Los Ángeles, Mm. que era cuando empiezan también como a surgir libros sobre esto. Y bueno, le pedí a mi mamá que me comprara un libro que se llama Descubre a tus ángeles, ¿no? Claro. Y bueno, para mí fue como un súper parteaguas, porque el libro hablaba pues de meditación, hablaba de chakras, traía ahí esta información para que tú armaras un oráculo y traía información de cómo conectar con los ángeles, cómo arraigar tu energía, hacer la conexión, o sea, cosas que de alguna manera para mí eran pues un mundo totalmente nuevo que me hacían mucho sentido interior. O sea, todo eso me resonaba muy, muy fuertemente y yo sabía que era real, ¿no? Entonces traía ejercicios como para sentir los chakras, que para mí era como pues, algo todavía como difícil de asimilar. Y yo empecé a experimentar eso, ¿no? Dije, bueno, pues voy a ver qué pasa, qué sucede, qué siento. Y bueno, todo eso era como una práctica pues muy íntima. O sea, Ujú. no era algo que compartiera incluso con mamá, o sea, aunque le comentaba lo que sentía o lo que percibía, era algo que se guardaba mucho, ¿no? Era como algo que atesoraba demasiado y que no compartía fácilmente. Y bueno, conforme pasó el tiempo, ¿no? En esa época en donde la radio, te digo, que empezó a tener como más programas que hablaban de Los Ángeles, que de la magia, que de viajes astrales, cuestiones así, pues me empecé a interesar y empecé a hacer pues muchas de esas prácticas, ¿no? Que ahí de repente hacía, ¿no? Meditaciones sobre todo. Uno de los libros que también marcó mucho como pues sí, mi orientación hacia todo este mundo fue el libro del método Silva de control mental, Mm. Ujú. ¿no? Que fue una técnica, un boom ochentero, ¿no? En donde la gente, pues bueno, iba a los cursos y estaba como en esta parte de el entrenamiento mental y entrar al estado alfa y bueno, cosas loquísimas para la época y como muy arriesgadas, ¿no? Mi mamá tenía ese libro ahí arrumbado, ¿no?
Y yo ya lo había hojeado varias veces, pero obviamente conforme crecía, pues entendía o asimilaba más cosas, hacía ejercicios. Ahí aprendí a despertarme sin alarma, por ejemplo, ¿no? Entonces me programaba la noche anterior de mañana me tengo que levantar a tal hora para la escuela. Entonces, 10 minutos antes de la hora, mis ojos se abrían y bueno, como que ya desde ahí empezaba a ver resultados, ¿no? Muy concretos. Y pues fui experimentando, te digo, mucho en la parte autodidacta. O sea, Ujú, realmente pues también eh, encontrar maestros de todo esto, pues era rarísimo, ¿no? sí, O sea, realmente, pues al menos de que alguien te dijera, oye, conozco a tal, o, pero pues nadie hablaba de eso. También era un tema un poco tabú, ¿no? Toda esta parte espiritual, contacto con ángeles, cuestión de meditación, o sea, y más para un adolescente, o sea, era algo como de, pues no es tu mundo, o sea, no tienes nada que hacer ahí. Entonces, pues bueno, esa búsqueda siempre continuó, ¿no? Esa cosquillita por saber más y entender más y experimentar más y conseguir más resultados. Y de alguna manera, pues bueno, también en esta etapa de crecimiento, pues uno se enfrenta a los problemas pues normales, ¿no? La escuela, la cuestión existencial, los cambios en tu cuerpo también, pero pues también en la estructura de pasar de la secundaria a la prepa, o sea, muchas situaciones que de repente pues te van como apartando de todo eso, ¿no? Tienes menos tiempo para leer, para investigar, etcétera. Y pues también, ¿no? La cuestión económica, pues no es quizá de repente la más holgada porque no depende enteramente de ti, sino de lo que pues, en ese momento puedes obtener de tus padres, ¿no? claro. Entonces, pues sí me compraban libros de repente. A veces yo iba ahorrando también como para comprar algún libro y a escondidas me lo compraba porque era así libros caros, ¿no? Ya. Me acuerdo de los libros de Ramta en ese momento, que eran libros muy caros, ¿no? Entonces para mí era así como de tengo que ahorrar para comprarme el libro blanco porque lo leí y ya casi me lo sabía porque había ido 10 veces a la librería en esa semana para leer lo que seguía y empezar como a pensar en todo lo que eso me hacía como comprender, ¿no? Entonces la verdad era pues como esas ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Y siempre todo lo que iba aprendiendo lo iba aplicando, o sea, como que mi filosofía era todo lo que yo aprenda necesito ponerlo en práctica para ver si funciona o no funciona. Entonces, lo que no me funcionaba lo dejaba a un lado, lo que sí, pues, lo seguía como practicando. Y en alguna de esas ocasiones en las que continué, digamos, como aprendiendo esto, me acuerdo que en la prepa conocí a una amiga que hablaba mucho de los ángeles y que ella tenía percepciones y viajes astrales y no sé qué. Y para mí fue así como que la primera vez en la que alguien hablaba de eso y sabía que existía, ¿no? Y alguien pues de mi edad, o sea, no pues el autor de tal libro, que de repente escuchaba ahí a alguna persona mayor en el radio, etcétera. Entonces, con ella como que compartí mucho de esta parte de pues conexión con los ángeles, ¿no? Y al poco tiempo me acuerdo que en la radio anunciaron que iban a dar un curso de ángeles y fue así como que yo tengo que estar ahí, entonces le rogué a mi mamá que por favor, ¿no? Que me diera el dinero para poderme inscribir. Yo tenía 17 años más o menos, ¿no? Y y bueno, asistí al curso, me encantó, me enseñaron a conectar con los ángeles, quiénes eran los ángeles, los arcángeles, bueno, ahora sí que lo básico, ¿no? Y pues me encantó y al finalizar ese curso me dijeron, pues vamos a abrir la segunda parte. Yo le dije, híjole, pues es que pues, no sé si pueda porque pues ahora sí que le tengo que decir a mamá y tenemos ahorita muchos gastos y muchas cosas y bueno. Y bueno, ahí la maestra me dijo, pues no te preocupes, yo te regalo el segundo nivel, ¿no? Entonces dijo, pues muchísimas gracias, o sea, fue como un gran regalo, ¿no? Pues de Los Ángeles, tal cual en ese Ujú, momento. Y prácticamente fue como estar cada vez más conectando, ¿no? Con ese mundo invisible
Ujú. conectando con esa parte de mí que me decía, sí es por aquí. Y continué, ¿no? Durante la formación, sobre todo en prepa, pero ya llegando a la universidad, como que también muchas estructuras en mi pensamiento cambiaron, muchos cuestionamientos, ¿no? Sobre la parte de mi religión, ¿no? Que yo fui criado en la religión católica. Em, Todo ese cuestionamiento de esto no me checa, esto sí, esto me hace ruido, o sea, una crisis existencial fuerte, ¿no? Lo cual me hizo como decir, no, a ver, quiero vivir ahorita mi etapa más, en ese momento yo le llamaba la etapa más como mundana, ¿no? Y no quiero saber nada de esto más, o sea, lo cierro, ¿no? Sí. Entonces, como que hice ese corte y prácticamente mi época en la universidad, sobre todo, fue donde pues, me dediqué a vivir lo que tenía que vivir en ese momento, ¿no? Sin estar pensando en que si ángeles y aquello y el otro. Al finalizar esta etapa de universidad, se me vuelve a despertar como esta necesidad, como, o sea, ya sabes, esa voz que te dice, oye, aquí estoy, no me hagas esperar demasiado porque tienes que seguir avanzando en esto. Y bueno, pues fue como el retomar algunas cosas, ya tenía algún trabajo por ahí, entonces como que ya de repente pues, poder acceder a los libros ya era un poquito más fácil. Y pues también, o sea, era como el seguir trabajando también en mí, o sea, mucho de eso me hacía reflexionar, ¿no? Mucho de lo que leía y me ayudaba a tomar conciencia de algunos cambios, algunos patrones de pensamiento, de conducta que tenía y los iba como modificando, Mm. ¿no? O sea, de esta habilidad de alguna manera, como de también autoobservarme, me di cuenta cuando una vez en prepa estaba yo en una crisis muy fuerte y le pedí a mi mamá que por favor me llevara al psicólogo porque necesitaba como orientación, ¿no? Y cuando le empiezo a platicar al psicólogo todo lo que me está pasando, toda esta sensación de que de repente me siento que no encajo, como que soy muy distinto de los demás y como que hay cosas que no me cuadran de la edad y que yo me siento de repente más como, pues Grande. sí, como un anciano en un ambiente de prepa, ¿no? Donde hay cosas que no me cuadran, que digo, ¿cómo pueden hacer eso? Todo ese rollo en donde uno de repente dice, pues es que no me identifico con lo que está ocurriendo a mi alrededor, ¿no? Incluso siento como si estuviera en otro país, ¿no? En donde no entiendo por qué la gente actúa de esta forma, por qué no respetan esto, o sea, entonces una gran crisis para mí en ese momento. Y al hablar con el psicólogo y él me empieza a dar su punto de vista, me hizo un gran clic adentro porque todo lo que él me empieza a decir es todo lo que yo también ya había estado como, pues ahora sí, como psicoanalizando en mí. Y yo decía, es que te está pasando esto por esto, revisa esto, observa qué pasa aquí. O sea, dije, en ese momento dije, pues es que no necesito al psicólogo. O sea, creo que tengo un buen camino de, un buen aspecto de autoconocimiento, Mm. ¿no? En donde puedo darme cuenta también de mis errores, de mis limitaciones y darles la vuelta para cambiarlas, ¿no? Por ejemplo, ahí en la prepa, yo era todavía como muy tímido y me acuerdo que lo que hice, dije, bueno, para dejar como esa barrera, ¿no? Me voy a meter a teatro, me voy a meter a coro y dije, me voy a obligar a estar en el ojo público. Entonces, pues ahora sí que yo mismo dije, pues ahora sí vas, ¿no? Y a ver qué onda. Y me ayudó muchísimo. O sea, cambió mucho mi dinámica con la gente, ¿no? Por ejemplo, entonces, en ese parteaguas también de mi vida, pues más adelante fue como ir confiando en que tenía esa habilidad, ¿no? Y bueno, prácticamente seguí con alguna información, cada vez podía como hacerlo un poco más, ¿no? Después de la universidad. Pero aún así, de repente me entró otra vez como esta crisis de decir, "Ah, esto no funciona, no sirve para nada, no quiero saber nada de esto, es como demasiado agobio. Y este, otra vez me enfoqué a esta parte de Del mundo. vivir la vida como era, ¿no?
En esa época me salgo de mi casa, me voy a vivir con unos compañeros, o sea, con unos roommates, y dije, aquí voy a disfrutar y voy a ver y me voy a adaptar, porque pues también va a ser un reto para mí adaptarme a gente pues, que no es mi familia, que no conozco y a ver qué pasa, ¿no? Entonces estuve ahí conviviendo y pues prácticamente fue como un año y medio aproximadamente, pero yo siempre tenía ganas de vivir solo. No tenía ganas de experimentar mi espacio, no nada más mi recámara, sino mi lugar, mi espacio, porque era como esa necesidad profunda. Y cuando di ese paso, cuando ya tuve esa oportunidad, fue el retomar nuevamente esta parte, porque me acercaba ya a mis 30 años en ese momento, y dije, siento el llamado de que necesito retomar lo que dejé como estacionado por ahí. Claro. Y dije, y también siento que necesito a alguien pues que me explique, ¿no? O sea, yo estaba como muy cerrado a los maestros también, porque tenía como mucha precaución en la cuestión, no sé, había una parte de mí que me decía, cuidado porque puede haber mucha manipulación en esto, ¿no? Entonces yo hice caso a esa voz interna durante todo ese tiempo atrás, pero en esta ocasión yo sentía como que ya tenía la opción de conectar con alguien que me pudiera guiar pues, para aprender otras cosas. Y una de las cosas que me empezó a pasar fue que sentía demasiada energía y calor en las manos. De repente sentía como que algo entraba en mí y como que la energía fluía y como que mucho calor en el cuerpo. Yo decía, ¿qué está pasando? Entonces empecé a investigar y di con Reiki, ¿no? Claro. Entonces dije, bueno, pues voy a comprar un libro pues, para ver de qué se trata, para ver cómo de qué va esto. Y ya estaba yo cerca de mi cumpleaños. Y dije, bueno, para mi cumpleaños me voy a regalar una sesión de canalización con una persona que yo había escuchado que canalizaba ángeles, ¿no? Mi mamá había ido con esta persona, con Tatiana, hacía 5 años o 4 años atrás, ¿no? Y a mí se me quedó como la semillita de que, pues está interesante, pero yo como estaba en mi época de rebeldía, de decir esto, no me importa, lo había dejado a un lado. Y a mis 30 años dije, me late, creo que es el momento, ¿no? Sí. Fui con ella, me dio la canalización y al final me dice, oye, me están diciendo que te diga que voy a dar en un mes un curso de Reiki. Y yo así de, ¿cómo? Hace una Ok. semana acabo de comprar un libro de Reiki porque pues, estoy investigando qué onda, ¿no? Me dice, pues sí, ahí te lo dejo. Y ahí le dije, ¿sabes qué? Sí, sí le entro, ¿no? Te pago la próxima semana y listo. Entonces, pues realmente ahí es ya cuando empieza como esta formación más en forma, ¿no? En cuestión como de estudiar, estar como tomando un curso, etcétera. Y prácticamente, pues de ahí es como retomarme en todo este aspecto de percepción, sensibilidad, autoobservación, camino personal, etcétera. Entonces en Reiki me ayuda mucho a trabajar con mayor profundidad todo esto y pues también a explorar qué pasa cuando esto lo aplico a alguien más. Sabía que conmigo funcionaba perfectamente, ¿no? Todas las técnicas, todo lo que había aprendido anteriormente, sabía que funcionaba, pero no me había como ni siquiera planteado el qué pasaría si lo hago con alguien más. Ya. Entonces, ya estando en prácticas de Reiki, cuando empecé a hacer las prácticas, dije, esto es lo mío. O sea, fue como ahora sí, una iluminación, ¿no? Como de caricatura. Sí. Decir, aquí está, o sea, este es tu lugar, ¿no? Y dije, bueno, pues me tengo que preparar en esto. Seguí estudiando Reiki, la maestría, y bueno, algunos otros talleres que complementaban todo esto. Y prácticamente ya estando en la parte pues, del trabajo, por ahí del 2012, ya ves que hubo todo este boom de que si el Ujú. mundo, que si no sé qué, bueno, todo un rollo, ¿no? Entonces, yo ahí sí me planteé cosas. Dije, bueno, no siento que sea como el fin del mundo, pero sí, simbólicamente, por todo incluso ese pensamiento que hay, las cosas pueden dar un paso distinto, ¿no? Claro.
Yo ya estaba trabajando con lo de Reiki, de repente tenía algunos pacientes, o sea, y hacía algunas conferencias también en línea con una amiga de Argentina. Hablaba de tarot, hablábamos del Kybalión, hablábamos de la magia, meditaciones y bueno, todo este mundo online como que me empezó a conectar cada vez más con la gente, con diferentes lugares del mundo también, ¿no? Cosa que es enriquecedora. Y de esta manera es donde digo, esto es como mi camino, o sea, empiezo a reafirmar, ¿no? Esta parte. Empecé, digamos, como el origen de Luz Medicinal. Empezó con un blog que se llamaba Luz Expansiva en ese momento, entonces ahí escribía sobre cuestiones de la conciencia, del despertar, de algunos rituales y bueno, toda esta parte. Y fue parte de lo que se empezó a cocinar, ¿no? Mientras yo estaba trabajando como diseñador gráfico en una empresa y pues, a la par en la que de repente ahí tenía mi tiempo libre, escribía algunas cosas, a veces leía algún libro si tenía tiempo, o sea, como que ya el trabajo de diseño era tan rápido lo que hacía, ya era tan automático, tan mecánico que yo decía, ya no me llena. Me encanta diseñar, digo, aquí tengo un diseño, ¿no? Que hice de mandala, pero al final de cuentas ya no es lo que me llena, ¿no? Ya no me veía yo estando 8 horas en una oficina en donde sabía que en 5 podía hacerlo de ese día y terminarlo bien y me sobraba tiempo, entonces ahí de repente te digo que aprovechaba como para repasar algunas cosas, para leer, para escribir, para compartir, o sea, y dije, no, yo creo que ya esto no, y no me visualizaba cambiándome de empresa, haciendo algo distinto, o sea, ya era como esa necesidad de empezar a hacer algo totalmente diferente, ¿no? Y arriesgarme también con ese cambio. Entonces, prácticamente del 2012 al 2013 me tomó todo ese año para tomar la decisión, hasta que un día estuve harto y dije, un día súper pesado en la oficina, dije, no, yo ya no puedo más, ya no quiero estar aquí. Y en eso mi computadora se apaga, explota, o sea, prácticamente, ¿no? Y yo así de, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces ya llaman al de sistemas para que revise, revisa la computadora. No, pues es que no enciende. ¿Quién sabe qué pasó? Y le dije, pero yo estaba trabajando normal, no sé qué onda, no hubo descarga, no hubo nada. Bueno, pues la vamos a mandar a revisión para que pues vean, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y pues mientras vas a tener que trabajar en tu casa. Y yo así de, ok, bueno, pues está bien, ¿no? Entonces ya estuve trabajando en mi casa. Una semana después, oye, ¿sabes qué? La computadora, no saben qué le pasó, ¿no? No tienen ni idea, ya la revisaron, la abrieron, la buscaron. Vas a tener que trabajar otra semana en tu casa. Así fueron pasando 2 meses, ¿no? Ya. Ya que la computadora estaba lista, empiezan ahí con cambios en la oficina, oye, que vamos a modificar y vamos a cambiar la oficina y no sé qué, entonces no vas a poder venir aquí porque el área en la que tú estás, vamos a empezar por ahí, entonces necesitas estar otro tiempo en tu casa, ¿no? Ah, bueno. Entonces yo me empecé exactamente a acostumbrar a estar en mi casa, que era lo que yo buscaba, o sea, empezar a trabajar como ya en mi espacio independiente y todo. Y obviamente pues también tenía más tiempo porque pues no implicaba el desplazarme de un punto a otro y por lo tanto pues podía agendar citas también en la tarde ya que acababa el trabajo para que atendiera ahí a los pacientes en mi departamento. Entonces todo se fue acomodando de una manera perfecta, ¿no? En donde dije, bueno, ya está pasando lo que yo quería que sucediera porque yo pedía que ocurriera esa transición de la mejor manera posible, ¿no? Yo dije, no quiero que me corran, no quiero que ocurra algo así como muy complicado, sino que lo que mejor pase, ¿no? La transición sea lo más suave y así ocurrió, ¿no? Prácticamente es parte de esa confianza, ¿no? Es parte también del trabajo que hice con Reiki, ¿no? Y el confiar, decir, bueno, mi enfoque está en eso, no sé cómo vaya a pasar, cuándo, cómo, etcétera, pero va a pasar. Entonces ya en el 2013
el 15 de febrero del 2013, dije, hasta aquí llegué. Ujú, Y prácticamente yo ya había estado trabajando, ¿no? En esta parte del holístico. ujú, Entonces hacía como falta ponerle ahora un nombre a lo que hacía, o sea, ese espacio como para trabajar. Empecé poniéndole medicina energética, de repente sentí como la necesidad de un cambio y como que me iba llevando hasta llegar a este punto de luz medicinal, ya, que dije engloba muy bien toda esta parte de pues, la medicina, que es la energía, ¿no? La luz como tal, luz medicinal también por esta parte de conciencia, o sea, la conciencia es lo que es la medicina realmente del alma, ¿no? Entonces, decidí enfocar luz medicinal como en dos aspectos principales, ¿no? ujú, La sanación y la conciencia. ya, Entonces, de ahí, digamos, es como el punto clave del cual surge. Y esta sanación se enfoca principalmente en ayudar a las personas a trabajar de manera profunda, ¿no? De manera inconsciente, de manera consciente también, y obviamente a un nivel del alma, ¿no? Para poder generar los cambios que necesitan en este momento. Sobre todo para tomar conciencia de qué es lo que les está pasando, ¿no? En qué áreas de la vida o por qué de alguna forma se les dificulta, ¿no? Tener una mejor salud, ¿no? A nivel físico, pero también a nivel emocional. Normalmente el tipo de pacientes que llegan conmigo suelen tener más asuntos psicoemocionales, ¿no? Algún tipo de crisis, ya sea existencial, alguna cuestión de no saber hacia dónde van, este, o digamos más encaminadas como a esa conexión con su propio ser. claro. También tengo algunos casos físicos, ¿no? De personas que van con alguna dolencia o padecimiento en específico y, bueno, también lo trabajamos. La manera en la que lo trabajo, ¿no? Aparte de que Reiki fue como mi punto de partida, mi base, Sí, claro. en el tiempo y con lo que había aprendido anteriormente, pues digamos que he hecho como esa integración de diferentes técnicas, ¿no? Que yo llamo pues, sanación energética, Mm, que actualmente las bases, digamos, de esta sanación energética es el par biomagnético, ajá, que es un punto también súper importante para llegar directamente a los efectos que el cuerpo necesita, desde soltar el estrés, ayudar con alguna situación de algún mioma, por ejemplo, o cuestiones pues, más complicadas, ¿no? O cuestiones de soltar alguna emoción atrapada, por ejemplo. También toda esta parte de lo que es el trabajo ya directo con el cuerpo energético de la persona, ¿no? Con sanación energética enfocada a lo que es Reiki, mm, sanación pránica también. A veces utilizo el péndulo. Ahora sí que me gusta tener mi caja de herramientas claro. para decir, este paciente necesita un martillo, este necesita unas pinzas, este necesita un desatornillador, o sea, hay para todo, para todos, ¿no? Entonces, también esa curiosidad que tengo por aprender, por conocer, por saber y entender todo, Ya, de alguna manera, pues me hace tener muchas herramientas, ¿no? Y no quedarme a gusto nada más con una. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también yo he aprendido que en diferentes etapas de mi vida, algunas herramientas han funcionado mejor que otras, mm, ¿no? Entonces, también los pacientes, digo, puedes tener como un mejor efecto en uno con los imanes, con otro un mero trabajo emocional, otro es más a nivel energético, pero al final de cuentas todo se mezcla, ¿no? Entonces, la base de este trabajo es Reiki, ¿no? Porque es esa conexión con mi ser, esa conexión con Reiki como tal, la energía, y ese flujo energético pues, va ocurriendo también gracias a esta apertura de conciencia, esta conexión con la intuición, ujú, que me va diciendo por dónde, ¿no? O sea, el paciente me empieza a preguntar algo y a platicar su situación, y yo de repente voy sintiendo, ¿no? ¿Qué terapia conviene hacer en esa sesión?
o qué tarea dejarle, por dónde va la situación que le está afectando. Entonces, de alguna manera el trabajo con la energía es amplio, ¿no? En ese sentido, tan amplio que también ahorita algo que he estado como innovando en este sentido es usar la sanación energética para proyectos y negocios. Ya. Entonces, es interesante ver cómo alguien que de repente tiene una idea, al trabajarlo energéticamente, vamos viendo cómo esa idea es un ser al cual le damos sanación y por otro lado también vamos viendo qué necesita la persona, qué le puede faltar para darle estructura y fuerza a ese ser que está dando a luz, ¿no? Y de qué manera puede ir alimentando esa conexión, esa interacción, pues para que sea un negocio próspero. Y trabajamos, por ejemplo, ahí, que es bien interesante, pues para encontrar cuál es el cliente ideal de ese proyecto o ese negocio, ¿no? Que muchas veces esto va más allá de las reglas de mercadotecnia. ¿Por qué? Porque cada proyecto pues te elige tal cual para darle vida, así como las almas eligen a sus madres para darles vida, pues lo mismo, ¿no? Somos un canal en donde un proyecto, una idea, un negocio está buscándonos y dice, este es el que me puede ayudar a llevarlo al mejor punto de realización. Y en ese sentido, bueno, Luz Medicinal, ¿no? Tiene esta misión, ¿no? De sanación energética, poder brindar esas herramientas a los pacientes, a los consultantes, para ayudarles a transformar la situación en la que se encuentran, a tomar conciencia de lo que está ocurriendo y a poder conseguir un resultado distinto, ¿no? De lo que están viviendo en cuestión de salud física, salud psicoemocional o incluso esa salud espiritual de poder conectar con su propio ser y trabajar más conscientemente, pues con toda su riqueza, con toda su luz, ¿no? Prácticamente. Y el otro aspecto de luz medicinal, que es el del autoconocimiento o la conciencia, está enfocado a las herramientas del tarot, Mm, ¿no? Que es algo que me encanta y me apasiona. O sea, los símbolos, las imágenes, colores, todo me encanta. La parte también de registros akáshicos, que es una herramienta que también puede brindarnos esa conexión con toda nuestra historia, con toda nuestra riqueza interior. La parte de numerología, que es también como tener un mapa, un GPS de, pues, ¿para qué vine aquí? ¿No? ¿Cuáles son mis herramientas, mis temas pendientes? Y la parte de runas, que tiene que ver mucho con esta conexión con la naturaleza, con el alma también de la persona y sus movimientos cíclicos y la magia, ¿no? Porque las runas tienen un gran poder mágico realmente. Entonces, esas herramientas también están disponibles a las personas para que puedan ver con mayor claridad la situación que tienen de frente y tomar decisiones mucho más claras, ¿no? Mucho más, con mayor discernimiento de lo que está pasando, ¿no? De repente uno podría creer que usar los oráculos y estas herramientas es como hacer trampa, sí. pero pues no es cierto. O sea, realmente es una manera de tomarte el tiempo de conectar contigo, poner ahora sí que las cartas sobre la mesa, ¿no? Como se dice, y tener una claridad en lo que está pasando. Porque puedes ver situaciones que quizá no te gusta observar. Las cartas del tarot, por ejemplo, son muy buenas para observar aquellos aspectos que están en tu sombra, aquello que no quieres reconocer, Ya. ¿no? Aquellos aspectos que están muy ocultos en tu inconsciente y que te cuesta trabajo asimilar. No nada más la sombra nos muestra lo que no nos gusta, ¿no? Sino que también nos muestra lo que no estamos aprovechando, que puede ser algún don, alguna cualidad que quizá no estamos explotando, ¿no? Ujú. Ya sea por falta de confianza, por mero desconocimiento o porque simplemente esa cualidad la dejamos arrumbada ahí en el tiempo porque no le dimos, digamos, como el uso adecuado en su momento y la olvidamos simplemente. Entonces, estas dos partes que forman a Luz Medicinal tienen esa misión, ayudarle a las personas a
tomar conciencia y entendiendo la sanación como esa capacidad de transformar tu vida. No necesariamente en un sentido de que con una sesión toda tu vida va a estar perfecta, sino de acompañarte en ese proceso, ¿no? De ayudarte a decir, a ver, ¿te diste cuenta ahorita que mencionaste esto? ¿Cómo cambió tu postura? ¿Qué sentiste? ¿No? ¿En qué parte del cuerpo lo sentiste? Entonces también es ayudar a la persona a entender ese lenguaje, eh, digamos, escondido o invisible que está en ella, ¿no? Y que es parte también de su sabiduría. Y que si aprende a poner más atención en sí mismo, puede encontrar, pues ahora sí que esa clave para ir desamarrando todos los nudos que se han creado respecto a una situación difícil, ya sea de salud, ya sea alguna crisis personal, crisis de pareja, laboral, etcétera. Ahora sí que la sanación energética no se limita a la salud física. O Ujú. sea, sanación involucra tu sanación financiera, tu salud emocional, salud profesional, tu proyecto bien puesto, ¿no? Con toda su energía, con toda su fuerza para que realmente se mueva. Y pues bueno, es como lo que estamos haciendo, ¿no? Esa es la parte, digamos, como del servicio o los servicios que tengo, ¿no? Para una persona que no sabe por dónde o que ya sabe y ya ha trabajado, pero hay algo que le falta por darle la vuelta. Y por otro lado, la parte de los cursos, ¿no? Los cursos es para instruir a las personas, o sea, que se atrevan a creer en sí mismos y a decir, oye, tú puedes hacerlo, ¿no? O sea, sí yo te puedo ayudar con mis terapias y me encanta dar terapias, pero me encanta ver cómo las personas empiezan a trabajar con aquella información y herramientas que les puedo dar y transforman su vida, ¿no? Situaciones que de repente les traía demasiado tiempo dando vueltas, ¿no? Que se atreven a hacerse responsables y asumir ese poder, esa fuerza, y decir, a ver, lo voy a intentar Ujú. y que descubren que sí pueden hacerlo. Entonces también esa es la idea de luz medicinal, que la gente recupere esa conciencia, ese poder, esa maestría. Y justamente es eso, o sea, más que ser el maestro que les va a decir cómo hacer las cosas y el que ya tiene todo resuelto y soy perfecto y no hago nada mal, soy el instructor. Sabes que esto te puede funcionar, ¿no? Siempre les digo, pruébalo. O sea, pero pruébalo en serio y comprométete a hacerlo, intentarlo, ¿no? Porque de repente la gente cree que con tomar el curso, Ya ya, saben. ya su vida se resolvió y sobre todo, ¿no? Con mis alumnos de Reiki, pues de repente les pregunto, oye, pues ya hiciste esto, ya trabajaste con esto, ya lo enfocaste así. No, pues no he hecho nada de eso. Bueno, pues tus resultados no van a llegar, ¿no? Así No es. por graduarte de el primer nivel o el segundo o el tercero, tu vida va a cambiar ya radicalmente. Todo tiene que ponerse en práctica. Y sobre todo en la parte energética, como es algo que no tiene forma todavía, no tangible, sólida, uno tiene que estar trabajando constantemente para lograr un resultado Claro, pues, fuerte, material. sobre todo al principio, ¿no? Sobre todo la gente que está empezando en todo esto, que busca resultados así, híjole, pues ¿qué creen? O sea, no van a llegar así. Si es como querer ir al gimnasio, ¿no? Una vez y decir, no Ya. salí todo fuerte, o sea, ¿qué onda? No funciona. Pues es lo mismo, o sea, Sí. O a nivel pagarlo, yo energético. siempre les digo, o pagar el gimnasio y nunca ir y ya porque lo pago ya voy a ir. Claro, digo, sí, yo también les digo, oigan, si están invirtiendo en este curso, aprovechen la información, pónganla en práctica. Si tienen dudas, soy abierto a, ¿sabes qué? Lo tomé hace 3 años, pero tengo duda en esto, no importa. O sea, Sí, puedes preguntar. Y ese es el chiste, o sea, tienes que atreverte a poner en práctica eso que estás aprendiendo, ¿no? O sea, de un libro, de un maestro, de lo que sea. Y lo más importante también aquí con que le digo a mis alumnos, tienen que estar muy conectados con ustedes y discernir, ¿no? Si algo internamente les dice por ahí no es, no vayan. Aunque sea el super gurú,
maravilloso que todos veneran y que dicen es que es buenísimo y no sé qué, pero si a ti no te vibra, no vayas. O sea, algo te está diciendo no es compatible con eso. Tal vez no ahorita, tal vez sí dentro de un tiempo o tal vez nunca, ¿no? Pero eso es bien importante, ese discernimiento. Entonces, también yo con mis alumnos les muestro, ¿no? Esta parte en la que necesitan tener el compromiso con ellos, pues para realmente escucharse, observarse y atreverse a poner en práctica lo que les digo y vean los resultados. Entonces es muy satisfactorio ver cuándo se atreven a dar ese paso. Y bueno, tengo formaciones, ¿no? Tengo cursos de tarot, tanto presencial como online. Presencial ahorita está detenido por todo este asunto, ¿no? Más por la psicosis que existe que por otra cosa. Y tengo cursos de Reiki también. Tengo curso de péndulo, ¿no? Enfocado a la magia con el péndulo. Tengo un curso de sanación, bueno, perdón, de anatomía energética para que también la gente aprenda pues, de todo lo que es su anatomía sutil, ¿no? Que igual y lo sabemos muy por encimita, o sea, de repente pues, nada más con ver un post de Facebook donde dice el chakra raíz es tal y no sé qué, pues sí, está interesante, pero realmente cuando uno ahonda un poco más, puede entender también muchas cosas de su propia estructura, ¿no? De personalidad física, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo comprometerme con un trabajo, ¿no? ¿O por qué me cuesta tanto trabajo conectar con las personas, tener pareja, etcétera? Y todo eso está configurado en tu campo energético. Entonces, toda esa parte es importante conocerla. Entonces, por eso dije, bueno, creo que un curso de anatomía energética puede ser como muy, muy bueno. Interesante. Ujú. Y otro del Kybalión, ¿no? Que la gente, sobre todo que empieza en todo esto, pues debe tener en cuenta muy bien, pues cuáles son los 7 principios que están como por ahí rondándonos y que ni idea, ¿no? Y que de repente, pues ¿por qué me está pasando esto? Bueno, pues ¿dónde está el pensamiento? ¿Dónde está tu energía? ¿No? ¿Cuál es la correspondencia de lo que está pasando alrededor de ti, por ejemplo? O sea, yo les digo, realmente el mejor oráculo para entender tu vida es ver qué ocurre a tu alrededor, ¿no? Y eso va a reflejar mucho de lo que está pasando dentro, Ya. ¿no? El cómo está ocurriendo tu vida afuera, seguro es mucho del reflejo de lo que está pasando al interior. Sí, claro. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Entonces tengo esas opciones de cursos, ahora sí que abiertos todos a personas que saben algo, que no saben nada y sobre todo personas que realmente quieren tener ese trabajo consigo mismos, ¿no? En el caso de Reiki, hago hincapié en ese aspecto, ¿no? O sea, Reiki no es para, no lo enfoco tanto a, vas a aprender a cómo sanar a los demás, ¿no? O sea, primero empieza a trabajar contigo, conecta contigo, con tu ser, sánate, ¿no? Empieza a ver toda esa porquería que has guardado durante mucho tiempo, ¿no? En tus pensamientos, emociones, traumas, etcétera. Límpialo y en esa conexión también deja que esa voz del alma pues, te guíe. Ujú. Pues obviamente ya en esa disposición, en ese punto, claro que puedes ayudar a alguien más, ¿no? Claro. Pero si no haces un trabajo interno primero, es muy difícil realmente poder tener la apertura para estar frente a otra persona que te va a abrir su alma y vas a estar trabajando con toda su historia, ¿no? Porque esto va más allá de, pues de lo que hemos aprendido, ¿no? A nivel de las relaciones con alguien más, ¿no? No nada más es verlo y ahí es que si trae cierta actitud, ropa, cara, etcétera, se comporta así o a un nivel psicológico en donde nada más te cuente algún aspecto traumático, etcétera. O sea, estás viendo el alma de la persona. Lo más sagrado de la persona te lo está mostrando en una sesión. Y si no eres capaz de tener la humildad como para reverenciar ese ser que está frente a ti, difícilmente vas a poder realmente darle lo que necesita
y se va a interponer tu ego y te va a decir, no, es que tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer lo otro. O sea, no, o sea, es hacer al ego, al que ya aprendió todos los cursos, ¿no? De sanación, decir, ok, sí, qué bonito que ya tienes tu papelito, hazte un lado, déjame conectar con mi ser, Ok. conecto con tu ser y desde ahí conversamos, ¿no? Entonces, quizá lo que yo decía es que seguro va por aquí, no sé qué, igual y ni siquiera tiene que ver con la persona, ¿no? Y su alma me está diciendo, necesita esto y que es algo totalmente diferente a lo que la persona traía, digamos, como de inicio, Mm, ¿no? En cuanto a su consulta. O sea, realmente, pues sí, su problema está enfocándose quizá a la parte de la economía, pero el punto flojo es que no se está valorando lo suficiente, ujú, ¿no? ujú. O que está entregando demasiado su poder a los demás. Entonces ya desde ahí, pues la base está mal y todo lo demás, especialmente la economía, no está funcionando. Claro. Entonces, ese acto, ¿no? de entrega, de conexión profunda, se necesita. Y es todo lo que yo hago hincapié en mis cursos, ¿no? Sea el curso que sea, siempre va como ese punto de, a ver, conéctate, estate atento y consciente de ti, Ujú, de ese punto interno, de esa conexión que nos une a todos, para realmente saber qué se necesita, ¿no? Y en esa conexión fluyen las cosas mucho mejor, fluyen los resultados, no los resultados que esperas muchas veces, sino los que se necesitan en ese momento. Y es lo que de repente es difícil explicarle al paciente o al alumno, ¿no? ujú. Porque la gente de repente, y en esta cultura en la que estamos, en el que todo es rápido, ¿no? Y que el poder del pensamiento, tú donde quieras, ahí todo va a pasar y el secreto, sí, maravilloso, lo vas a conseguir y quieres 10,000 pesos ahorita y 1,000,000 y el coche del año, o sea, no va por ahí, o sea, realmente eso es mucho de mercadotecnia, mucho de promoción y está bien, ¿no? Habrá gente que sí le funcione muy bien, pero realmente, o sea, este mundo, este aspecto que estamos descubriendo, este aspecto invisible del ser humano, tiene como propósito el conectar realmente con lo que veniste a hacer, con lo que estás aquí para trabajar. Igual y tu misión de vida no es salvar a los demás, ayudarles, y tu misión de vida es aprender a ser amable quizá, o Ujú. aprender a recibir, ¿no? De repente las misiones de vida en numerología, cuando hago algún estudio, cuando le explico a la persona como que dice, ay, pues yo creía que era algo pues más extraordinario y que todos me iban a, o sea, pues no, la misión, el propósito de repente es bien simple, pero de repente es bien complicado pues que lo desarrolles, ¿no? ¿No? Desarrollar o la humildad o el compartir, aprender a compartir es estar luchando en tu vida con situaciones en donde quizá tú te retraes más, ¿no? Y estás más cómodo estando solo y, bueno, necesitas obviamente estar reafirmando y trabajando eso en diferentes niveles de tu ser. Y esa es la misión y ese es el propósito, ¿no? O sea, no es algo tan extraordinario. Hay gente que sí tiene una misión más pública, más de, pues vienes a cambiar el mundo en este sentido, ¿no? O vienes a hacer un trabajo muy fuerte a nivel familiar para darle la vuelta a todo lo que se ha Oh, atorado mm, con tus ancestros, ¿no? O vienes a ser un maestro de X cosa, o vienes a ser terapeuta, o vienes a ser igual y trabajador, ¿no? Administrador, pero con tu visión vas a ayudar a que la gente cambie su manera de pensar y su conciencia. Igual la gente ya está haciendo su misión de vida y no se da ujú. cuenta, Sí, ¿no? Porque esperaría que es algo, wow, súper, súper sí. espectacular. Entonces, todo esto, ¿no? Todo esto que les he estado compartiendo es para que vean parte de lo que hace Luz Medicinal, ¿no? Dar este espacio para que la gente se encuentre consigo misma en un aspecto profundo, en un aspecto de asumir su responsabilidad, asumir su poder y darse cuenta de que puede cambiar las cosas, ya sea acompañado, ¿no? En una sesión o aprendiendo a hacer las cosas por sí mismo, ¿no? A veces es más cómodo, yo lo sé, que de repente pues voy, que me hagan, ¿no? Que me sane el terapeuta, Sí. que el doctor me diga qué hacer, cómo le hago, o sea, es más fácil, sí, pero al final de cuentas no voy a estar ahí todo el tiempo, ¿no?
O sea, más adelante, cuando entres en una crisis, es mejor saber qué hacer, tener tus herramientas, ponerlas en práctica y decir, ok, ya aprendí a superar esto, ya aprendí a manejar mis emociones, ya aprendí a manejar mi energía. ¿Cómo transformo este caos que estoy viviendo dentro de lo que yo pueda hacer? Y también darme la oportunidad de sorprenderme de cómo puedo cambiar mi vida cuando pongo ese enfoque y me atrevo a hacerlo, ¿no? Y claro, digo, también hay situaciones donde tenemos puntos ciegos, donde necesitamos de alguien más, y ahí puedo ir a una consulta, ¿no? Y conforme lo que vea en esa consulta, puedo seguir trabajando gracias a lo que he aprendido. Entonces, también la idea de eso es promover este, esta autorresponsabilidad y esa capacidad de hacerse cargo de las herramientas que uno va adquiriendo, ¿no? Sobre todo ahorita en estos tiempos donde vemos que la gente toma cursos, pero bueno, a más no poder, ¿no? Entonces, entre más curso tengo, soy mejor y soy más chingón y tengo todo ya resuelto, ¿no? Pero no ponen en práctica o tan solo no se dan el tiempo para digerir lo que han aprendido, ¿no? Entonces estamos ahora sí que llegando a este punto donde la gente se está volviendo obesa de conocimiento y de información, pero no lo ha digerido. Entonces le preguntas a alguien, oye, algo más profundo, ¿no? Sobre esta técnica y no saben, no han entendido, no han comprendido realmente la profundidad, ¿no? De lo que puede hacer o no, de, sobre todo pasa mucho con Reiki, ¿no? O sea, la otra vez vi en Facebook, Reiki súper mejorado, potenciado a no sé cuánto, vas a ser un maestro Reiki, no sé qué, y era un curso de 3 días donde te daban los 3 niveles, la maestría, más no sé cuántos miles de símbolos, más no sé qué técnicas, más... Dije, wow, pues En 3 días. yo no sé si alguien pueda sí, o sea, digerir esa información. En 3 días. Y lo peor es que esa gente, o sea, si en algún momento se atreven a ser maestros, ¿no? Dentro de un mes que dicen, ya tomé los 3 cursos y todo, también qué tipo de gente estamos formando. Entonces también la responsabilidad de Luz Medicinal en ese sentido es hacer consciente a la gente que está formando, ¿no? De ese compromiso también con la información, con el trabajo, con el procesarlo para realmente integrarlo, ¿no? Ah, Y no irse nada más con la finta de que eh, las sesiones de sanación energética son milagrosas y en 2 por 3 todo se arregla y no hay que hacer el trabajo personal y el terapeuta es el que se encarga. O sea, realmente hay que romper, yo creo que con muchos mitos al respecto y creo que tenemos como esa responsabilidad, ¿no? Como terapeutas e instructores también, de educar a la gente en este sentido, tomando la responsabilidad, porque como es algo que no ven de inmediato, ¿no? Es algo intangible, la energía, el conocimiento, la conciencia, creen que todo es muy fácil, ¿no? Tiene su grado de facilidad en el sentido si te dejas en esa apertura, porque fluyes, y esa es la facilidad. Pero para llegar a eso hay que romper algunas barreras, ¿no? Como esa impaciencia del ego, esa necesidad de que todo esté ya listo y como yo quiero, cuando yo quiero, o sea, hay que mover ahí muchas cuestiones. Entonces, es una de las misiones que tenemos aquí en Luz Medicinal como para poder poner a la gente en donde necesite estar con esta objetividad de decir, a ver, sí se puede esto, pero hay que hacer un trabajo previo, hay que enfocarlo de esta forma para obtener un buen resultado, ¿no? Entonces, tanto con pacientes como con alumnos, esa es como la misión, ayudarles a recuperar su poder, su propia responsabilidad sobre lo que están viviendo y tener también esa responsabilidad de lo que están haciendo o de lo que están aprendiendo, ¿no? Y poderlo, obviamente, vivir, o sea, que no se quede en simplemente enseñanza, ¿no? O una anécdota de una sesión, sino que realmente lo puedan vivir, experimentar y pues también posteriormente compartir. Esa es la idea. pues yo estoy fascinada escuchándote y estoy viendo que ya nos tomó una hora escuchándote. Y aparte, bueno,
Permíteme decirte que estoy fascinada viendo todos los ángeles atrás de ti desde que empezaste a hablar y, y bueno, como tengo también yo esta facultad, estaba yo también preguntándoles cosas. Entonces, conocer esta parte también que tú dices, ¿no? De hacerme responsable, del el llevar a la gente a que realmente entienda que no es de un día para otro, Ujú. se puede, ¿no? Porque a mí, y seguro a ti te preguntan, ¿cómo llego a ese punto? ¿No? Y entonces, pues Sí, sí, claro. llevo desde los 10 años trabajándolo. Entonces, Sí, claro. Sí, la buena noticia es que sí se puede. claro, O sea, es un proceso y la vida es un proceso. Entonces, si estás dispuesto a empezar, pues es ir caminando ese paso a paso. O sea, no necesitas correr, no necesitas hacerlo eh, mejor que los demás, no necesitas demostrarle nada a nadie. O sea, es un trabajo personal, así es. íntimo en ese Individual. sentido, ¿no? El único que de repente se da cuenta de los cambios, ¿no? Es uno mismo. Igual hay muchas veces que en los procesos en los que los demás ni siquiera notan nada, no te dicen, pero tú sientes que algo en ti cambió. Una forma de percibir la vida, una manera de entender una situación, de conectarte con alguien más, o sea, y ese cambio es lo que genera pues el verdadero avance o evolución, ¿no? Ese proceso en donde dices, ah, ya no me molesta esto de la manera en la que lo hacía hace una semana o 10 años, o sea, ya no me detona igual, ya logro ver esto con una mayor serenidad o recordar esa situación complicada, pues comprendiendo quizá con lo que aprendí de eso, ¿no? Aunque no me gustó y aunque sí sentí en su momento esa injusticia, bueno, ahora ya no me genera ese dolor, esa sensación de todavía venganza, o sea, uno va superando también sus propios límites. Así es. Y bueno, para cerrar un poquito, tú, Rafael, llegas a Yo Mujer Latina, eres nuestro equilibrio de este mes, pero quiero que nos compartas un poquito tú, ¿cómo ves Latinoamérica? Mucho de lo que a mí me han dicho mis guías es que el futuro es femenino, ¿no? Y obviamente tú también tienes tu parte femenina, la siento muy fuerte. Platícame desde tu experiencia. ¿Cómo? Pues mira, es interesante ver cómo em, se ha estado abriendo el tema, ¿no? Siento que estamos mucho en pañales todavía. O sea, hay mucha carga de culpa, Ujú, ajá, al respecto a estos temas de energía, conciencia, ángeles, guías, etcétera. Hay todavía mucha carga ideológica, ¿no? Por parte de la religión. sí, Y obviamente ese es el aspecto más difícil que hemos enfrentado. Yo creo que muchos de los que ya estamos aquí ahorita en este punto más fluido, digamos, y aquellos que están comenzando a abrirse a esta información, a estas experiencias, o sea, superar el miedo es lo más complicado, ¿no? Superar el miedo cultural, social, religioso, personal, etcétera. ujú, Y a pesar de ese miedo, sí he visto que la gente está más interesada, por lo menos más abierta a escuchar de qué es, de qué va, ¿no? Y gracias a voces, ¿no? Como las de estas grandes mujeres que se juntan a ser esta mujer latina representada, ¿no? Es que la gente también va desmitificando todo esto ujú, y de la imagen, ¿no? De lo que podría ser como culto, brujería, cuestiones así, ujú, van viendo los rostros de personas que tienen ese compromiso, de personas que tienen esas ganas de compartir, de trabajar, de conectar, de integrar. Y por lo tanto, ese futuro se va hilando, ¿no? Con un mandala en donde se van conectando esos puntos y se va generando esa red de apoyo, en donde esa inquietud que yo tenía, pero que no me atrevía a preguntar, pues sé que ahora hay una red de mujeres, ¿no?
que hay una persona en tal país que me puede ayudar o en mi misma comunidad que puede Ujú, estar ahí para mí y me puede ir guiando. Entonces, ese despertar se está dando, la gente se está atreviendo a intentarlo, a ver qué pasa. Y afortunadamente, ahora sí que a todos los que nos tocó trabajar en esa época en donde toda esta red digital no existía, ujú. pues ya sabemos, entonces ya tenemos como la idea de por dónde va esto, ¿no? Entonces también les vamos a ahorrar mucho tiempo a muchas personas, muchos tropiezos, caídas, crisis, ¿no? Porque vamos a poderles estar diciendo, ¿sabes qué? Observa esto, mm, por ahí no te vayas porque podrías encontrar esto, ¿no? Pero gracias a esta conciencia que ahora se despierta, ¿no? Y como dices, esta conciencia femenina, claro que es el tiempo de esa conciencia femenina. ¿Por qué? Porque necesitamos ver esta parte que no es tan estructurada, que no es tan racional, que no está en una serie de reglas concretas. La magia femenina consiste en eso, en conectar, Ujú, sentir, fluir y desde ahí confiar plenamente en lo que esa sensación te está mostrando, en lo que esa intuición te está diciendo, ¿no? Entonces todo este hemisferio derecho del cerebro se está moviendo para hacer la conexión con lo racional, ¿no? Porque no hay que olvidar también la parte de mantener los pies en la tierra. sí, Si claro. no es simplemente todos sentimos y maravilloso y fluimos, sí, pero hay que concretar también. Entonces, lo masculino y femenino se dan la mano, Sí, pero claro que para llegar a ese punto necesita despertar lo femenino, ¿no? Pero en esa conexión y unión con la energía masculina. ¿Para qué? Para que realmente den origen a algo nuevo. Ahora sí que la suma de yin yang generan el Tao completo, ¿no? ujú, Y ese movimiento evolutivo, revolucionario, para realmente avanzar. Entonces, ahora sí que gracias a ustedes por este llamado, ¿no? Por esta conexión, esta red que están empezando a crear. Y como te decía hace rato, o sea, esta inclusión de lo masculino. Porque de repente yo sí llegaba a sentir, ¿no? En estos círculos de mujeres que normalmente veo anunciados en muchos grupos, siento que al final de cuentas, digo, entiendo, ¿no? Todo lo que ha pasado la mujer claro. y esa necesidad de clan que hay para poder salir adelante, pero también siento que inconscientemente se genera mucho la lucha todavía y la exclusión del hombre y la mujer, ¿no? Entonces chocan. Entonces también este darse la mano en este aspecto con mujer latina, o sea, implica decir, pues también es parte, ¿no? De lo que podemos generar colaborando. Y obviamente esa inclusión puede ser una apertura para que eh, los hombres también volteen a ver pues, lo que les está moviendo, Claro. ¿no? Entonces, ser una red de apoyo ustedes como para poder dar esa contención, esa apertura y esa conexión también con otra gente que puede hablarles en su idioma. Habrá mujeres que quizás se sienten mejor con un terapeuta hombre, Sí, ¿no? Y habrá hombres que se sienten mejor con terapeutas mujeres o al inverso. O sea, entonces también es como abrir este foro y decir, hay opciones para todo, a todo. ¿no? Y si te resuena, vibras con eso, pues vas. Así es. Entonces es un gusto poder eh, tener este espacio para compartir con ustedes y ser parte también de esta visión, ¿no? En como me decías, en este primer mes de, de brillo, de nacimiento, ser parte de esto, ¿no? Ser parte de esta apertura y pues un gusto y muchísimas bendiciones también para todo lo que esto va a generar para todos. Muchas gracias. Yo muy honrada y a final de cuentas, ahorita que hablabas me llegaba este mensaje, ¿no?
la tierra necesita la semilla y la semilla viene del hombre. Entonces, Claro, es parte, gracias, ¿sí? gracias por estar aquí. Ya nada más para terminar, bueno, aparte de en yomujerlatina.com, que ahí lo encuentran, luego a Rafael en la portada, danos tus redes, tu página web, si tienes próximos cursos o si siempre están abiertos. Pues mira, pueden encontrarme en las redes sociales como Luz Medicinal, así con todas minúsculas. Mi página web, ahorita estoy haciendo ahí algunos cambios, entonces todavía estoy viendo la parte del dominio, pero en las redes sociales tienen ahí la conexión a lo que es la página actual, digamos, con toda la información. El próximo evento que tengo ahorita es el próximo miércoles, es miércoles 9, me parece, Sí. y a las 7 de la noche por el Facebook Live en Luz Medicinal voy a hablar sobre la psicología de los chakras. Entonces voy a hablarles un poquito sobre todos los aspectos psicoemocionales que tienen los chakras, cómo nos afectan, cómo podemos hacer algunos ejercicios ahí para trabajar eso. Y bueno, va a ser bastante interesante. Cursos en puerta, ahorita todavía no he anunciado ninguno, pero normalmente todo lo estoy anunciando en la página de Facebook, que es la que más uso activamente. También pueden ver en Instagram, que ahí se replica mucha de la información. Twitter también para quienes les guste Twitter directamente. Y bueno, cursos próximos, tengo el de tarot, lo voy a dar online. Este año, lo que resta de este año, voy a seguir trabajando a distancia. No tengo ahorita tanto consultas presenciales ni cursos presenciales, pero sí sigo trabajando a distancia. Entonces, tanto en cuestión de cursos como consultas, pueden contactarme. No se vayan con la finta de que si no es en persona, no es lo mismo, que no sé qué. Es exactamente lo mismo, es energía. Entonces incluso muchos de mis pacientes la sienten mucho más fuerte cuando estamos a distancia, ¿no? Quizá por esta sensación de estar en un lugar totalmente conocido como su casa, a gusto, como que se abren más a la experiencia. Entonces, también no hay pretextos para seguir trabajando. Y si quieren contactarme para alguna sesión, bueno, pueden hacerlo y les ofrezco ahí algún descuento para todas las personas que estén viendo esta Muy transmisión. bien, Ujú. regalote. Sí, sí, sí. Tengo ahorita un curso online, que ese es online 100%. Ahí sí es videos grabados, meditaciones, etcétera, del Kybalión, que también ahorita por este verano, que ya está en sus últimos días de promoción, tiene un 20% de descuento. Ahí lo pueden encontrar también en la página de Facebook de Luz Medicinal. Y es un curso que pueden hacerlo a su propio ritmo. Son unas 12 lecciones aproximadamente con el video de cada una de las leyes. Cada una de las leyes tiene también su meditación. Pueden descargarse ahí su manual. O sea, realmente tiene todo para que sepan y entiendan qué son las leyes y no nada más eso, sino también puedan estarlo trabajando en ustedes, ¿no? Por ejemplo, la ley del mentalismo trae ahí una meditación para conectar mejor con la mente superior y poder potenciar esa capacidad de creación a partir de esa conciencia y conexión con el propio ser. Entonces, ahora sí que tienen varias opciones. Próximos cursos, como decía, el del tarot online, péndulo o magia con péndulo, que también va a ser online. Ese si se inscriben, les mando su péndulo. Únicamente ahorita lo estoy manejando para México, pero bueno, es un primer avance. Entonces, si tienen curiosidad, ahí están mis redes. De repente hago también algunas sesiones ahí de tarot en vivo, entonces también pendientes en las redes de eso, que es muy interesante. Y pues bueno, prácticamente ahí es donde me pueden encontrar. Pues muchísimas gracias, Rafael, por este tiempo, por estar aquí en Yo Mujer Latina y sobre todo por Luz Medicinal, que yo quiero. Yo cada que los entrevisto, yo digo, ay, yo quiero. A todos. Pues bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Algo más que les quieras decir aquí en Facebook? Pues un gusto poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Si quieren saber más sobre lo que hago, si les resuena lo que les estoy diciendo,
sin problema contáctenme y pues pueden descubrir todo lo que pueden aprender sobre ustedes y si les puedo acompañar también en sus procesos, aquí estamos. Un gusto y también para Yo Mujer Latina, un gusto toda esta colaboración que se está haciendo. Mis bendiciones para que esto siga adelante con más personas también, que se beneficien muchas personas, que siga creciendo esta red para que realmente todos sigamos adelante. Así es, Un pues gusto. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Hoy a las 7 no tenemos entrevista, que ahorita en estas semanas de entrevistas son 12 y 7, pero voy a estar yo con un mensaje canalizado para todos los miembros que ya están y los que están todavía activándose. Ah, Así muy que bien, pues ahí para que nos estaremos. escuchen. Perfecto, Zuleika. Muchas gracias. Te lo agradezco Muchísimas mucho. gracias. Hasta luego a Facebook. Hasta luego.